Desde la secuoya más alta hasta el ser humano más inteligente, pasando por el hongo más venenoso y la bacteria más diminuta, todos los seres vivos en la Tierra comparten una característica fundamental. Están basados en la química del carbono. Este elemento es tan crucial para la vida que cuenta con una rama entera de la química dedicada exclusivamente a su estudio, la química orgánica. Curiosamente, el carbono no es el elemento más abundante del planeta. Ese lugar lo ocupa el oxígeno. Tampoco es el más estable, como el helio. A simple vista, no parece tener nada particularmente especial. Sin embargo, al observar la composición de las células humanas, el carbono está presente en todas partes. Aproximadamente el 20% del cuerpo humano está formado por carbono, a pesar de que este representa menos del 1% de la masa combinada de la atmósfera, los océanos y la corteza terrestre. Esto plantea una pregunta fascinante. ¿Por qué la vida eligió concentrar tanto carbono en los organismos cuando había otros elementos mucho más abundantes disponibles, como el oxígeno, el silicio o incluso el nitrógeno, que compone el 78% del aire que respiramos? La ciencia se propone responder a esta interrogante y desentrañar la lógica con la que la naturaleza optó por el carbono como base de la vida. Eso es lo que se explorará a continuación. En la tabla periódica existen 94 elementos que se presentan de forma natural. Ante tantas opciones disponibles, surge una pregunta fundamental. ¿Por qué toda la vida en la Tierra está basada en el carbono y no en otro elemento? La respuesta se puede resumir en 3 factores clave: complejidad, abundancia y estabilidad. El primero de estos factores es la complejidad. El carbono tiene una capacidad única para formar estructuras moleculares complejas, algo esencial para la química sofisticada que requiere la vida. ¿Pero qué le permite al carbono tener esta capacidad? Para comprenderlo, es necesario ir a los fundamentos de la química, que se encuentran en la física, específicamente en la mecánica cuántica. Según la mecánica cuántica, ciertas configuraciones de los orbitales electrónicos son más favorables energéticamente que otras, y por lo tanto más estables. La configuración más estable de todas es la que poseen los gases nobles, ubicados en el extremo derecho de la tabla periódica. Estos elementos tienen una capa externa de electrones completamente llena, lo que representa la configuración de menor energía posible para un átomo. Esa estabilidad los hace químicamente inertes. No necesitan compartir, ganar ni perder electrones para volverse más estables, y por eso rara vez reaccionan con otros átomos para formar moléculas. Solo los gases nobles poseen una capa externa completamente llena de electrones. ¿Por qué sucede esto exclusivamente en ellos y no en otros elementos? La razón está en su número específico de protones, que les permite tener la cantidad exacta de electrones necesarios para completar dicha capa. En realidad, la fuerza que impulsa toda la química es la tendencia de los átomos a alcanzar el estado de menor energía posible. Este estado energéticamente eficiente se logra, en muchos casos, cuando el átomo completa su capa más externa de electrones, tal como ocurre naturalmente en los gases nobles. Algunos átomos que no tienen su capa externa completa pueden alcanzar ese estado estable compartiendo electrones con otros átomos. Este tipo de interacción da lugar a los llamados enlaces covalentes. La tabla periódica está organizada de forma que al observar las columnas, también llamadas grupos, se puede conocer cuántos enlaces covalentes puede formar un elemento. Por ejemplo, los elementos del primer grupo, situados en la columna más a la izquierda, pueden formar un solo enlace. Los del segundo grupo pueden formar hasta 2 enlaces, y los del tercer grupo, 3. Esta tendencia continúa hasta llegar al cuarto grupo, cuyos elementos pueden formar hasta 4 enlaces covalentes. A partir de ahí, la capacidad de formar enlaces disminuye progresivamente. El quinto grupo puede formar 3 enlaces, el sexto 2, el séptimo 1 y el octavo, donde están los gases nobles, ya no forma enlaces, porque esos elementos ya han alcanzado la configuración más estable posible. El carbono pertenece al grupo de elementos con la capacidad de formar el mayor número de enlaces covalentes. Posee un total de 6 electrones, de los cuales 4 se encuentran en su capa externa. Para alcanzar la estabilidad de una capa completa con 8 electrones, como la del gas noble neón, necesita obtener 4 electrones más. Esto significa que puede compartir hasta 4 electrones con otros átomos, formando así enlaces covalentes estables. Esta propiedad lo convierte en un elemento sumamente versátil.
Una manera sencilla de imaginarlo es pensar en piezas de Lego que pudieran conectarse por 4 lados en lugar de 2. Con esa capacidad extra sería mucho más fácil construir estructuras complejas. Del mismo modo, cada átomo de carbono puede formar enlaces fuertes y estables con hasta 4 átomos diferentes, incluidos otros átomos de carbono. Esa característica le permite crear moléculas complejas, fundamentales para las funciones químicas que requiere la vida. Las moléculas basadas en carbono pueden adoptar una gran diversidad de formas. Cadenas largas y no repetitivas de polímeros, estructuras en forma de anillo cerrado y enlaces simples, dobles o triples con otros elementos. En total, existen millones de configuraciones posibles. Esta flexibilidad convierte al carbono en un elemento único en su capacidad para intervenir en una amplia variedad de procesos químicos. Gracias a esta propiedad, puede formar cadenas largas y estables, capaces de almacenar enormes cantidades de información, como ocurre en el caso del ADN. El ADN contiene toda la información genética que define a los seres vivos, incluidos los seres humanos. Los 4 nucleótidos que conforman el ADN son estructuras químicas complejas, y el carbono forma parte de su esqueleto molecular. Es precisamente su capacidad para manejar esa complejidad lo que lo vuelve indispensable para la vida tal como la conocemos. A diferencia del carbono, la mayoría de los otros elementos no presentan propiedades tan interesantes para formar la base de la vida. Un ejemplo claro es el oxígeno, que es el elemento más abundante en la Tierra. Este solo puede formar 2 enlaces covalentes, lo que significa que, una vez unido a 2 átomos, ya no puede participar en más enlaces. Esta limitación impide que el oxígeno construya estructuras complejas o andamiajes moleculares elaborados como sí lo hace el carbono. El boro podría parecer una opción más prometedora, ya que puede formar 3 enlaces, lo que le permite generar estructuras moleculares relativamente complejas. Sin embargo, existe un problema fundamental. El boro es un elemento extremadamente raro, por lo que no se encuentra en cantidades suficientes como para haber sido una opción viable para la evolución de la vida. Esta comparación lleva a considerar el segundo factor que hace tan atractivo al carbono: su abundancia. El carbono no solo es versátil en su química, sino que también está ampliamente disponible. Si se observan los 5 elementos más abundantes en el sistema solar, en orden, se encuentra hidrógeno, helio, oxígeno, carbono y nitrógeno. Ahora bien, si se analizan los 5 elementos más abundantes en el cuerpo humano, la lista es oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno y calcio. La coincidencia es notable. 4 de los 5 elementos más abundantes en el sistema solar también están entre los principales componentes del cuerpo humano. Este hecho ofrece una pista importante sobre por qué la vida se basa en el carbono. Hay mucho disponible en el universo. Al fin y al cabo, es mucho más fácil construir algo cuando se tiene acceso a una gran cantidad de materiales. No se puede construir un castillo si no hay suficientes piezas de Lego, y lo mismo ocurre con las moléculas de la vida. En este punto podría surgir una pregunta lógica. Si la abundancia es tan importante, ¿por qué no se utiliza el silicio como base de la vida, siendo un elemento muy abundante y capaz de formar 4 enlaces covalentes? ¿O por qué no el nitrógeno, que aunque solo puede formar 3 enlaces, constituye el 78% de la atmósfera terrestre? La respuesta a esta cuestión introduce el tercer factor clave que influyó en la selección natural del carbono como base de la vida: la estabilidad, en particular la estabilidad de los enlaces químicos. Como se mencionó anteriormente, la tabla periódica está organizada de manera que los elementos ubicados en la misma columna comparten propiedades químicas similares. El carbono se encuentra en el grupo 14, también conocido como grupo 4 en algunas numeraciones, y es el elemento más ligero de ese grupo. Sus hermanos químicos incluyen al silicio y al germanio, elementos que por su posición se espera que compartan capacidades químicas similares. El silicio, que es el siguiente más ligero después del carbono dentro de este grupo, también posee 4 electrones de valencia, lo que le permite formar 4 enlaces covalentes, igual que el carbono. En teoría, por cada molécula basada en carbono podría existir una análoga hecha de silicio. Además, el silicio es un elemento abundante en la Tierra, incluso más que el carbono. Sin embargo, se encuentra mayormente atrapado en minerales y rocas dentro de la corteza terrestre, lo que lo hace menos accesible para la química biológica. Desde el punto de vista químico, la diferencia crucial entre el silicio y el carbono está en la disposición de sus electrones.
Los electrones externos del carbono se encuentran en el segundo nivel energético, más cerca del núcleo, mientras que los del silicio están en el tercer nivel, más alejados. Esta mayor distancia hace que los electrones del silicio estén más débilmente ligados al núcleo, lo que debilita los enlaces que puede formar. Esta diferencia tiene consecuencias importantes. Cuando el silicio forma enlaces con otros átomos, incluidos otros átomos de silicio, los enlaces resultantes son menos estables. Para ilustrarlo con cifras concretas, la energía del enlace silicio-silicio es de aproximadamente 196 kilojulios por mol, mientras que el enlace carbono-carbono es considerablemente más fuerte, con 334 kilojulios por mol. Este mismo principio explica por qué el nitrógeno tampoco es adecuado como esqueleto molecular de la vida. Su fuerza de enlace es aproximadamente la mitad de la del carbono, lo que lo vuelve estructuralmente inestable para funciones complejas. No se puede construir un rascacielos sobre una base de cartón. La estructura debe ser lo suficientemente fuerte y resistente para soportar el peso de paredes, ventanas y puertas. Las moléculas orgánicas funcionan de la misma manera. Su esqueleto químico debe mantenerse firme mientras otras partes de la molécula se rompen y reaccionan químicamente. En este sentido, un andamiaje molecular basado en silicio o nitrógeno sería mucho más propenso a romperse. Por eso, la vida eligió al carbono como la columna vertebral química sobre la cual edificar su complejidad. Si se vuelve a observar la tabla periódica, enfocándose en las primeras 3 filas de elementos, y se eliminan primero aquellos que son químicamente inertes, luego los que no pueden formar más de 2 enlaces, y posteriormente los que son extremadamente escasos, la lista de candidatos viables para la base de la vida se reduce a carbono, nitrógeno y silicio. Sin embargo, si se descartan también aquellos que no pueden formar enlaces simples y fuertes consigo mismos, condición necesaria para construir un esqueleto molecular resistente, prácticamente solo el carbono permanece como la mejor opción. Su combinación única de abundancia, capacidad para formar estructuras complejas y estabilidad en sus enlaces lo hace especialmente adecuado para sostener la química de la vida. Ahora bien, esto no significa que otras formas de vida, basadas en elementos distintos al carbono, sean imposibles. En teoría, podrían existir formas de vida basadas en silicio, si las condiciones del entorno fueran distintas a las de la Tierra. Incluso se podría imaginar vida basada en germanio, estaño o criaturas exóticas construidas sobre una base de plomo, aunque estas posibilidades se vuelven progresivamente menos plausibles. Una de las razones principales es que, a medida que los elementos son más pesados, tienden a volverse menos abundantes en el universo. Por ejemplo, el germanio es al menos 100.000 veces menos abundante que el carbono, y el estaño es incluso más raro. Esto limita seriamente su disponibilidad como material básico para la vida. En la Tierra, las condiciones de presión y temperatura son ideales para mantener el agua líquida como disolvente y permitir que las moléculas basadas en carbono formen cadenas estables que sostienen la química biológica. Si la temperatura es demasiado baja, el agua se congela, lo que entorpece el transporte químico. Si es demasiado alta, las cadenas de polímeros de carbono se degradan con facilidad. Es posible que nunca se tenga certeza absoluta, pero todo indica que el carbono tiene una ventaja natural sobre otros elementos en casi cualquier entorno que no sea extremadamente hostil. Sin embargo, esto no descarta por completo la posibilidad de otras formas de vida. Por ejemplo, en Titán, la luna de Saturno, existen lagos de etano y metano líquidos. En un entorno como ese, dichos compuestos podrían actuar como disolventes, al igual que el agua lo hace en la Tierra. En condiciones distintas de presión y temperatura, otro elemento podría convertirse en la base de una forma de vida alternativa. Por lo tanto, aunque el carbono es el candidato más probable para sustentar la vida tal como la conocemos, es importante mantener la mente abierta ante la posibilidad de que, en otros mundos, la naturaleza haya seguido un camino químico completamente distinto. Las formas de vida basadas en carbono, como los seres humanos, podrían estar en pleno proceso de crear formas de vida artificial basadas en silicio. Y lo más sorprendente es que este proceso parece estar acelerándose rápidamente. Es muy posible que en un futuro cercano aparezcan entidades basadas en silicio aquí mismo, en la Tierra, no como productos de evolución natural, sino como resultado de la ingeniería humana. Aún así, no existe evidencia alguna de vida fuera de nuestro planeta. Puede que la vida, tal como la conocemos o incluso en formas radicalmente distintas, sea extremadamente rara en el universo. Esto nos lleva a una conclusión clave.
Tener los elementos adecuados no garantiza la existencia de vida. Se pueden tener todos los ingredientes disponibles en abundancia, pero lo realmente crucial es cómo esos elementos interactúan entre sí. Esa interacción precisa y sofisticada es lo que da origen a la vida, y ese proceso tiene un nombre: química orgánica.